La vasta naturaleza salvaje de Wyoming, un panorama de montañas escarpadas bajo un cielo nocturno ilimitado, era el refugio de Julia del mundo. Estudiante de doctorado especializada en astrofísica, se había aventurado sola en la naturaleza para observar una lluvia de meteoritos que se pronosticaba sería un espectáculo único en una década. Su equipo era modesto: un telescopio de alta potencia, un termo lleno de café y una pequeña tienda de campaña. Pero su entusiasmo no tenía límites. Cuando comenzó el espectáculo celestial, los meteoros surcaron el cielo, sus breves vidas ardiendo brillantemente en senderos de belleza incandescente. Los ojos de Julia, muy abiertos por el asombro infantil, recorrieron el cielo, mientras sus manos tomaban notas y ajustaban el enfoque de su telescopio. De repente, un destello brillante atravesó la atmósfera, distinto de los rastros naturales de los meteoritos. Era más brillante, más rápido y significativamente más grande. Con una mezcla de asombro y alarma, Julia siguió el objeto mientras descendía bruscamente. Su trayectoria no terminaba entre las estrellas, sino en algún lugar cercano a la oscura silueta del bosque cercano. Con el corazón acelerado, Julia vaciló. La curiosidad luchó con la precaución. Después de un momento de debate, ganó la curiosidad. Empacó lo esencial en una mochila, cogió una linterna y se dirigió hacia el lugar del accidente. El viaje fue traicionero en la oscuridad. El haz de su linterna apenas atravesó la espesa maleza del bosque. Un búho ululó a lo lejos, único testigo de su decidido viaje. Después de lo que parecieron horas, pero que fueron apenas 30 minutos, Julia llegó a un pequeño claro. En el centro yacía un objeto arrugado, medio enterrado por su propio impacto contra la tierra. No se parecía a ningún meteorito. Era inconfundiblemente una nave espacial, pequeña y elegante, cuya superficie era un tapiz de símbolos alienígenas que brillaban bajo su linterna. Al lado de la nave, iluminada por el chorro de luz, había una figura tan sobrenatural que dejó a Julia sin aliento. El ser era humanoide, pero estaba cubierto de una piel azul brillante que parecía absorber y reflejar la luz al mismo tiempo. Yacía inmóvil, con un brazo torcido en un ángulo antinatural. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. El primer instinto de Julia fue retirarse, volver corriendo a la seguridad de su campamento. Pero cuando una ráfaga de viento azotó el claro, agitando las hojas y el cabello ligero y plumoso de la criatura, su formación como científica y su empatía como humana la impulsaron hacia adelante. Se arrodilló junto al extraterrestre, buscando señales de vida más definitivas. Al confirmar que estaba vivo, la determinación de Julia se endureció. No podía dejarlo allí, herido y vulnerable. Con esfuerzo, arrastró con cuidado al extraterrestre de regreso a su campamento. La noche era fría, y sabía que la primera prioridad era la calidez y la seguridad, tanto para este visitante interestelar como para ella misma. Mientras el extraterrestre yacía junto a la fogata agonizante, Julia rebuscó en su botiquín médico en busca de algo que pudiera ayudar. Los antibióticos probablemente serían inútiles, pero los vendajes y los antisépticos aún podrían servir. Mientras administraba los primeros auxilios lo mejor que podía, los ojos de la criatura se abrieron, ojos que brillaban como lunas gemelas a la luz sombría del fuego. Sus miradas se cruzaron, un reconocimiento silencioso de la extrañeza y la casualidad de este encuentro. En ese momento, Julia supo que su vida había cambiado para siempre, no solo por las estrellas que estudiaba, sino por la estrella que ahora yace frente a ella. Bajo la luz parpadeante de la fogata, Julia observó cómo los ojos del alienígena, luminosos y reflejando un universo desconocido, examinaban su entorno con una mezcla de confusión y miedo. Julia habló en voz baja, en un tono tranquilizador más que en palabras, esperando que la calma de su voz fuera universalmente reconfortante. «Está bien», dijo. Sus palabras probablemente no tuvieran sentido para el visitante, pero su tono era tranquilizador. El extraterrestre, a quien Julia mentalmente apodó, Lara en honor a una luna que orbita alrededor de Júpiter, pareció relajarse ligeramente al oír su voz. Su pecho subía y bajaba de manera más uniforme, y aunque su cuerpo permaneció tenso, sus ojos dejaron de moverse y se posaron en ella. Julia se sentó sobre los talones y consideró los siguientes pasos.
La comunicación sería un desafío pero necesaria. Recuperó su tableta, escribió palabras sencillas y se las mostró a Alara. Como era de esperar, esto no produjo ningún reconocimiento. La comunicación no sería tan sencilla como esperaba. Mientras hacía una lluvia de ideas, Alara de repente tarareó un sonido bajo y melodioso. No era habla, no como la entendían los humanos, pero era deliberada y parecía expresiva. Julia hizo una pausa cautivada. El sonido era casi musical y transmitía una misteriosa belleza que resonaba en el aire fresco de la noche. Respondiendo intuitivamente, Julia tarareó, imitando la melodía lo mejor que pudo. Para su asombro, los ojos de Alara se abrieron y siguieron una serie de tonos suaves, esta vez más complejos. Este era un gran avance que estaban comunicando, aunque de forma primitiva. Animada, Julia continuó imitando los sonidos. Con cada intercambio sentía que se entendían un poco más, no a través de palabras, sino a través de un timbre emocional que transmitía sentimientos. Miedo, confusión, dolor, estas eran emociones que Julia sintió reflejadas en el tono de Alara. Pasaron las horas y la noche se hizo más profunda a su alrededor. Alara intentó sentarse haciendo una mueca con el movimiento. Julia la ayudó sosteniéndola suavemente. De cerca, los rasgos del extraterrestre eran más distintos. Piel suave y casi translúcida, ligera iridiscencia cuando la luz del fuego incidía justo, y ojos que parecían contener nebulosas arremolinadas en su interior. Entonces, inesperadamente, Alara puso una mano en la sien de Julia. Fue un shock. No doloroso, pero sí sorprendente en su intimidad. Julia se quedó helada, pero los ojos de Alara transmitían una súplica de confianza. Al momento siguiente, la mente de Julia se inundó de imágenes y sensaciones. No las suyas, sino claramente las de Alara. Un cielo lleno de estrellas desde una posición diferente, una sensación de volar a través del espacio, y luego el abrupto y aterrador caos de un choque. La conexión se rompió tan rápido como se había formado, dejando a Julia sin aliento y un poco mareada. Alara parecía igualmente abrumada y el esfuerzo aparentemente agotador. Ahí eres telepático, susurró Julia asombrada. Alara tarareó suavemente, el sonido teñido de tristeza y afirmación. Armada con esta nueva comprensión, Julia supo que su comunicación podría ser más profunda de lo que jamás imaginó. También se dio cuenta de la urgencia de la situación de Alara. Si Alara estaba allí, posiblemente perseguida, necesitaban entenderse plena y rápidamente. Sentada junto al extraterrestre, bajo la vasta e indiferente extensión del cosmos, Julia sintió que una resolución se apoderaba de ella. Ella ayudaría a Alara. No importa lo que estuviera por venir. No dejaría que esta oportunidad de comprender más sobre el universo se le escapara de las manos. Ella protegería a Alara, la ayudaría a sanar y tal vez, solo tal vez, cerraría la brecha entre sus mundos. La primera luz del amanecer se filtró entre los árboles proyectando un suave resplandor sobre el campamento. Julia había pasado la mayor parte de la noche despierta, contemplando las implicaciones de su encuentro con Alara. El alienígena yacía descansando. De vez en cuando murmuraba suaves tonos musicales mientras dormía, que Julia ahora entendía como una forma de comunicación en lugar de simples sonidos aleatorios. A medida que avanzaba la mañana, Julia preparó un modesto desayuno con sus suministros de campamento. Observó a Alara con curiosidad, preguntándose sobre las necesidades dietéticas del extraterrestre. ¿La comida estándar de la Tierra sería dañina o útil? Julia decidió ser cautelosa y se abstuvo de ofrecer nada hasta que pudiera comunicarse de manera más efectiva para preguntar. Alara se despertó cuando el sol salió, sus ojos fijos en Julia con una claridad que parecía más consciente y menos dolorida que la noche anterior. Julia la saludó con una amable sonrisa. «Buenos días, Alara», dijo, usando el nombre que le había dado al extraterrestre. Alara respondió con una serie de tonos armoniosos que Julia tomó como un saludo mañanero. Julia volvió a sacar su tableta y esta vez dibujó imágenes y símbolos sencillos junto a las palabras. Un árbol, el sol, agua. Alara observó atentamente y pronto intentó imitar los dibujos con sus dedos delgados y diestros. El intercambio fue lento pero fructífero. Alara comprendió rápidamente el concepto, señalando los objetos a su alrededor y produciendo tonos específicos. Julia repitió los sonidos asociándolos con los objetos.
A medida que avanzaban, Julia le presentó a Elara conceptos más complejos, como emociones y acciones, representándolas y definiéndolas con sonidos. Era como enseñar a hablar a un niño. Pero el estudiante era un extraterrestre con habilidades telepáticas, lo que añadía una capa extraordinaria al proceso de aprendizaje. Durante un momento conmovedor, Elara volvió a colocar su mano en la sien de Julia. Esta vez, preparada para el contacto. Julia sintió una avalancha de imágenes y emociones, pero se concentró en enviar las suyas propias. Imágenes de su familia, de sus estudios, de la Tierra. A través de este intercambio, Elara transmitió no solo sus propios sentimientos y pensamientos, sino que también absorbió los de Julia, mejorando su comprensión mutua. Su avance se produjo cuando Elara, con mucho esfuerzo, formó una frase en inglés temblorosa pero comprensible. Gracias, Julia. Su voz era melódica, cada sílaba una nota en una melodía delicada. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas al escuchar su nombre pronunciado de esa manera. Fue una frase sencilla, pero marcó un paso monumental en su comunicación. Emocionada, Julia pasó el resto de la mañana enseñándole a Elara frases básicas en inglés, mientras Elara compartía más sobre su idioma, al que llamó Melodin, reflejando su naturaleza musical. Establecieron un diálogo bilingüe rudimentario pero eficaz, una mezcla de tonos melódicos y palabras sencillas en inglés. Al mediodía, habían construido un léxico básico y podían comunicar ideas y necesidades simples. Julia se enteró de que Elara era realmente cautelosa con la comida de la Tierra, pero necesitaba hidratación. Ella le proporcionó agua con cuidado, lo que Elara aceptó agradecida. Su comunicación siguió siendo imperfecta, pero fue un comienzo, un puente entre dos seres muy diferentes. Mientras se sentaban juntas, compartiendo conocimientos y aprendiendo unas de otras, Julia sintió una profunda sensación de conexión no solo con Elara, sino con el cosmos mismo. De repente el universo se había expandido, no hacia el vacío, sino hacia el interior, hacia la profundidad de la comprensión y la empatía entre dos almas de mundos distantes. A medida que su comunicación se fortaleció, Julia se sintió lo suficientemente cómoda como para profundizar en temas más complejos con Elara. Una tarde, mientras estaban sentados junto a la rejuvenecida fogata, Julia decidió abordar un tema más delicado, la misión de Elara en la Tierra. Su curiosidad no era solo académica. Las implicaciones de seguridad eran demasiado importantes para ignorarlas. «Elara, ¿puedes decirme por qué estabas estudiando la Tierra?», preguntó Julia, su voz teñida de una mezcla de curiosidad y cautela. Elara vaciló y sus ojos luminosos se atenuaron ligeramente, una señal de malestar que Julia había llegado a reconocer. Con un tono profundo y resonante que vibraba de inquietud, Elara comenzó a hacerlo suavemente, extendiendo la mano hacia Julia. Al aceptar el gesto, Julia se preparó para otra comunicación telepática. A través de una ráfaga de imágenes y emociones, Julia conoció el planeta natal de Elara, un mundo de vastos océanos y ciudades flotantes al borde del colapso ambiental. La gente de Elara, una raza avanzada en tecnología pero desesperada por sobrevivir, había recorrido las galaxias en busca de un nuevo hogar. Se había identificado a la Tierra como un candidato adecuado, no solo por sus recursos, sino también por su diversidad biológica. Sin embargo, Elara reveló una capa más oscura en esta misión. Había facciones entre su gente, divididas en su acercamiento a la Tierra. Mientras algunos, como Elara, abogaban por la integración y la cooperación pacíficas, otros veían a los habitantes de la Tierra como obstáculos que había que superar, incluso por la fuerza si era necesario. Elara había formado parte de una misión de reconocimiento para recopilar datos y evaluar discretamente las civilizaciones de la Tierra. Julia absorbió la información, su mente acelerada. Las implicaciones éticas fueron enormes. ¿Se opuso a este enfoque agresivo?, preguntó, necesitando escucharlo directamente. La respuesta de Elara fue inmediata y firme. Un tono claro que Julia había aprendido significaba que sí. Abogué por la asociación, no por la conquista. Creía en compartir conocimientos, no en tomar mundos, transmitió Elara, su tono ahora mezclado con una súplica de comprensión.
El peso de la confesión de Alara y su evidente miedo a ser perseguida por los de su propia especie arrojan una nueva luz sobre su situación. Julia sintió que un impulso protector surgía en su interior. «No estás aquí solo por accidente. También te estás escondiendo de tu propia gente», dedujo, viendo cómo Elara lo confirmaba con una triste serie de notas. Mientras el fuego crepitaba entre ellos, el extraterrestre miró hacia el cielo estrellado con un anhelo que trascendió la barrera del idioma. Julia comprendió ese anhelo, ese miedo a perder, tanto el hogar como los ideales. «Necesitamos reparar su nave», declaró Julia con nueva resolución. «Deberías poder defenderte o escapar si es necesario». Ayara asintió y su brillo se iluminó levemente con esperanza. Durante las siguientes horas trazaron una estrategia. Tendrían que buscar materiales y posiblemente tecnología en sitios industriales abandonados cercanos. Julia sabía que sería arriesgado pero necesario. También se dio cuenta de que su viaje probablemente la expondría a más secretos que Ayara guardaba sobre su gente y su tecnología. Su vínculo, inicialmente formado a partir de una necesidad mutua de supervivencia y comprensión, ahora se profundizó hasta convertirse en una alianza. Julia ya no era solo una salvadora o una científica curiosa, era una participante voluntaria en un asunto galáctico, junto a una amiga que representaba lo mejor de otro mundo. Juntos sortearían los peligros, tanto terrestres como extraterrestres, que les aguardaban. En los días siguientes, Julia y Ayara trabajaron con un sentido de urgencia que las llevó al límite de su resistencia física y mental. Planearon un viaje a una instalación aeroespacial abandonada que Julia conocía desde su época universitaria. Era una posibilidad remota, pero si pudieran recuperar piezas utilizables y tal vez incluso tecnología intacta, podrían reparar la nave espacial de Ayara. Equipados con un mapa dibujado apresuradamente y una lista de los materiales necesarios, partieron al amanecer, viajando en la vieja y destartalada camioneta de Julia. El viaje fue tenso, y Julia miraba constantemente por el espejo retrovisor en busca de señales de persecución. Y Lara, por otro lado, mantuvo su atención hacia el cielo, con sus sentidos en sintonía con los métodos de seguimiento de su gente. A medida que se acercaban a las instalaciones, la tensión de Elara aumentó visiblemente. Su piel brillaba con un brillo sutil, un signo de angustia. «Nos están observando», murmuró a través de su ahora familiar mezcla de tonos melódicos en un inglés entrecortado. El agarre de Julia se apretó con más fuerza sobre el volante, sus ojos escaneando el desolado paisaje en busca de cualquier movimiento inusual. Llegaron a las instalaciones al amparo de espesas nubes, lo que les proporcionó un ligero alivio de su sensación de exposición. El sitio era un cementerio de esfuerzos aeroespaciales, viejos satélites, cohetes fuera de servicio y maquinaria diversa. Era un tesoro escondido para sus necesidades, pero también una trampa potencial si los temores de Elara eran correctos. Julia y Elara se separaron para cubrir más terreno, comunicándose a través de walkie-talkies que Julia había pensado traer. Mientras Julia examinaba un equipo particularmente prometedor, su walkie-talkie cobró vida. «Julia, ven rápido». La voz de Alara, teñida de urgencia, se abrió paso. Corriendo hacia la ubicación de Ayara, Julia la encontró mirando un pequeño dron que flotaba silenciosamente a unos metros de distancia. No se parecía a ningún diseño terrestre que Julia conociera. Elegante, de apariencia casi orgánica, y observándolos con claridad. «Es uno de ellos, ¿no?», preguntó Julia en voz baja. Ayara asintió, con el rostro lleno de líneas sombrías. «Sí. Y donde hay uno, habrá más». Decidieron actuar rápidamente, reuniendo todas las piezas que podían llevar, ya no solo buscando artículos específicos, sino agarrando cualquier cosa que pudiera ser útil. Mientras cargaban el camión, aparecieron más drones, formando una guardia silenciosa y siniestra. Con el camión cargado, Julia y Ayara se retiraron apresuradamente. Los drones no lo siguieron, pero su mensaje era claro. La gente de Eliara sabía dónde estaba, y estaban vigilando. El viaje de regreso fue aún más tenso que el de ida. Y Lara explicó que los drones probablemente eran solo la primera ola de vigilancia, una forma de evaluar sus capacidades e intenciones antes de que se tomaran medidas más directas. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando las implicaciones se asentaron.
No solo se enfrentaban a una especie tecnológicamente avanzada, sino a una que posiblemente se estaba preparando para una escalada. De regreso al campamento, revisaron su botín. Era menos de lo que esperaban, pero podría ser suficiente para que la nave de Ilara estuviera operativa. Mientras trabajaban toda la noche, encajando piezas e improvisando reparaciones, la realidad de su situación se hizo más grave. Ya no eran solo dos individuos que luchaban por sobrevivir. Potencialmente estaban al borde de un conflicto interestelar. Julia no pudo evitar sentirse fuera de su alcance, pero hizo a un lado esos sentimientos. Ilara la necesitaba y la Tierra los necesitaba para tener éxito. Trabajaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los días venideros, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Usuario, durante los días siguientes, la tensión en el camping se hizo palpable. Cada susurro en el bosque, cada ruido inusual en la noche parecía un presagio de un peligro inminente. A pesar de esto, Julia y Alara trabajaron diligentemente en la nave espacial, y su objetivo compartido consolidó una profunda confianza entre ellas. Una noche, mientras estaban sentados junto a la fogata recuperándose de un día de arduo trabajo, Julia decidió que era un buen momento para profundizar su conexión personal. «Ilara, me has hablado de tu planeta y de la crisis de tu gente», empezó, removiendo las brasas con un palo. «Pero cuéntame de ti. ¿Cuáles eran tus sueños en casa?» Ilara hizo una pausa. Sus ojos reflejaban la luz del fuego mientras ordenaba sus pensamientos. Con una suave serie de tonos melódicos, transmitió su pasión por la exploración y la ciencia, sueños que la habían impulsado al espacio. «Me encantaba mi trabajo. Explorar lo desconocido, descubrir los hilos que conectan toda la vida en el cosmos», compartió. Su voz era una mezcla de melancolía y cariñoso recuerdo. Julia escuchó atentamente y se dio cuenta de cuánto había sacrificado a Ilara. A su vez, ella compartió su propia historia, sobre su fascinación por las estrellas desde temprana edad, sus luchas académicas y la alegría de finalmente realizar su doctorado en astrofísica. Este intercambio, simple pero íntimo, unió sus mundos más que cualquier tarea compartida. A medida que avanzaban los días, sus rutinas se solidificaron en un ritmo cómodo. Trabajarían en la nave espacial por las mañanas y buscarían piezas o suministros por las tardes. Las tardes se pasaron compartiendo conocimientos. Ilara le enseñó a Julia sobre cosmología y tecnologías extraterrestres avanzadas, mientras que Julia ofreció información sobre los logros científicos y las maravillas culturales de la Tierra. Sus discusiones a menudo derivaban hacia las posibles respuestas a la llegada del pueblo de Ilara. Julia llegó a comprender la complejidad de la política galáctica y las presiones que llevaron a algunos miembros del pueblo de Ilara a la agresión. A su vez, Ilara adquirió un aprecio más profundo por la resiliencia y el ingenio humanos, rasgos que admiraba y que encontraba similares a los suyos. Una tarde, mientras probaban los sistemas de comunicación reparados de la nave espacial, interceptaron una señal perdida de la gente de Ilara. Era un informe de reconocimiento que detallaba las actividades humanas observadas y los niveles tecnológicos. La imparcialidad clínica del informe estremeció a Julia, pero Alara no se inmutó. «Este es un procedimiento estándar», explicó, «pero demuestra que todavía están decidiendo su enfoque». Consciente de la gravedad de su situación, Julia propuso un plan audaz. «Mostrémosles otro lado de la humanidad, no solo lo que ven desde lejos. Invitémoslos a hablar». Ilara se mostró escéptica, pero intrigada por el concepto humano del compromiso diplomático. Prepararon un mensaje en el idioma de Ilara, ofreciendo paz y deseo de entendimiento mutuo. Ilara lo transmitió utilizando el sistema de comunicación de la nave espacial, dirigiéndolo hacia las coordenadas de la última posición conocida de los exploradores de su gente. La espera de una respuesta fue agonizante. Pasaron los días sin señales y la tensión comenzó a afectar a ambos. Sin embargo, en medio de esta tensión su amistad floreció. Compartieron miedos y esperanzas, risas y silencio, y cada uno encontró consuelo en la compañía del otro. Finalmente, una mañana, el panel de comunicación cobró vida. Habían recibido una respuesta. Ilara tradujo el escueto mensaje: «Nos encontraremos con las coordenadas a seguir». Julia sintió una oleada de alivio mezclada con ansiedad.
Habían logrado lo que parecía imposible. Habían abierto un canal de comunicación. Ahora se enfrentaban a la difícil tarea de negociar con una fuerza potencialmente hostil. Pero juntos, fortalecidos por sus experiencias compartidas y su confianza forjada, se prepararon para afrontar lo que vendría después. La reunión se celebró en un lugar remoto, el lecho de un lago seco rodeado de imponentes acantilados que constituían un anfiteatro natural. Julia y Alara llegaron al amanecer, con la nave espacial flotando justo sobre el suelo. El aire fresco y tranquilo de la mañana transmitía una tensa expectación. El corazón de Julia se aceleró mientras revisaba su equipo por última vez, asegurándose de que todo estuviera en orden para lo que podría ser un momento crucial en las relaciones entre humanos y extraterrestres. Cuando el sol alcanzó la cima del horizonte, un elegante barco plateado descendió silenciosamente del cielo y aterrizó con gracia a poca distancia. Julia observó con gran expectación cómo desembarcaba una delegación del pueblo de Ayara. Eran similares en apariencia a Ayara, pero vestían intrincados uniformes que brillaban con una variedad de colores tenues, indicando varios rangos y roles. Eliara dio un paso adelante, con una postura erguida y serena, sin revelar nada del nerviosismo que sentía Julia. Julia la siguió, con portapapeles en mano, lleno de notas y posibles puntos de negociación. El líder de la delegación, una figura alta con aire autoritario, se presentó como el comandante Celón. Su tono era severo y su mirada aguda mientras miraba entre Ilara y Julia. «Nos has llamado aquí, Elara, en circunstancias inusuales», comenzó. Su voz era una melodía profunda y resonante que llenaba el aire. «Explique por qué deberíamos parlamentar con los humanos». Elara respondió con dignidad, su voz clara y firme. «Estamos en un mundo que no es el nuestro, entre seres diferentes a nosotros pero no tan diferentes. Hay mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con el conflicto. Propongo que aprendamos unos de otros, en lugar de quitarnos unos de otros». El comandante Ceylan escuchó con expresión ilegible. Volviendo su mirada hacia Julia, preguntó: «¿Y tú, humano? ¿Qué te juegas en esto?» Julia respiró hondo y dio un paso adelante. «Nuestro mundo valora la paz y nosotros defendemos nuestra soberanía. La cooperación podría brindarnos a todos una mayor comprensión y avance. Pero no nos equivoquemos, protegeremos nuestro hogar». La tensión en el aire era palpable mientras las dos partes se evaluaban mutuamente. Lo que estaba en juego en la reunión estaba claro para todos los presentes. El comandante Solón hizo una larga pausa y luego volvió a hablar. «Tus palabras son audaces para una especie joven. ¿Qué garantías puede ofrecer de que se respetará esta cooperación?» Elara y Julia intercambiaron una mirada. Este era el momento para el que se habían preparado. «Ofrecemos conocimiento», afirmó Elara, «conocimiento sobre nuestra tecnología, nuestros sistemas energéticos, nuestra medicina a cambio. Buscamos asilo y la oportunidad de compartir la riqueza cultural y científica de la Tierra». El comandante Ceylon pareció considerar esto, entrecerrando los ojos mientras sopesaba su oferta. Después de un tenso silencio, finalmente asintió lentamente. «Consideraremos su propuesta. Esta reunión servirá como el comienzo de las negociaciones, no como una conclusión». Mientras la delegación alienígena se retiraba a su nave para deliberar, Julia y Alara los vieron alejarse, con una mezcla de alivio y aprensión invadiéndolos. Habían logrado un respiro temporal, una oportunidad de negociar una resolución pacífica. Julia se volvió hacia Elara y sonrió débilmente. «Bueno, eso fue mejor de lo que temía». Elara le devolvió la sonrisa. Sus ojos reflejaban la luz de la mañana. «De hecho, Julia, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Mientras esperaban la decisión final del extraterrestre, Julia y Alara se prepararon para futuras discusiones o posibles confrontaciones, pero por ahora habían superado la primera brecha crítica. Habían iniciado un diálogo y, con él, la esperanza de un futuro pacífico pendía delicadamente de un hilo. Después de la reunión inicial en la tienda, los días de espera se convirtieron en semanas a medida que se desarrollaban las negociaciones con la gente de Ayara. El remoto lecho del lago se convirtió en un terreno neutral, un lugar de frecuentes diálogos entre representantes humanos y la delegación alienígena.
Julia y Ayara permanecieron en el centro de estas discusiones, sirviendo como enlaces y traductoras, facilitando el delicado intercambio de ideas y condiciones. Las negociaciones fueron exhaustivas y complejas. Ambas partes tenían mucho que aprender sobre los marcos legales y morales de cada uno, que a menudo diferían significativamente. Para el pueblo de Alara, el concepto de derechos y libertades individuales, tan fundamentales para los seres humanos, era una idea novedosa y en ocasiones desafiante. Para los humanos, la toma de decisiones comunitaria de los extraterrestres y su profunda dependencia del consenso presentaron una nueva forma de pensar sobre el gobierno y la autoridad. A pesar de los desafíos, comenzaron a surgir pequeñas victorias. El conocimiento detallado de Ayara sobre tecnologías avanzadas, particularmente en energía renovable y medicina, resultó invaluable. Proporcionó esquemas y demostraciones que podrían revolucionar los enfoques humanos de algunos de los problemas globales más apremiantes. A cambio, los científicos de la Tierra compartieron conocimientos sobre conservación de la biodiversidad y técnicas de restauración ambiental, temas de gran interés para el pueblo Ilaris, dadas las crisis ecológicas de su planeta. A medida que la confianza se iba construyendo gradualmente, ambas partes acordaron provisionalmente establecer una instalación de investigación conjunta en la Tierra, un lugar donde los científicos de ambas especies pudieran trabajar juntos. La instalación estaría ubicada en un área aislada, lo que garantizaría la seguridad y la confidencialidad, y al mismo tiempo permitiría la libertad de intercambio e innovación. El comandante Celan, inicialmente escéptico, comenzó a mostrar un respeto a regañadientes por la resiliencia y la creatividad de los humanos. «Eres una especie joven», comentó durante una sesión, «pero posees una sabiduría sorprendente en la administración de tu mundo». Julia, que había asumido su papel de negociadora, sintió un gran orgullo ante estas palabras. Ella los vio como un reconocimiento no solo del potencial de la humanidad, sino también del progreso que habían logrado en la comprensión y la cooperación con el pueblo de Ilara. Mientras tanto, Ilara trabajó para calmar los temores de su propia gente sobre la integración con los humanos. Organizó programas de intercambio cultural, invitando a artistas, músicos y pensadores de su mundo a compartir sus tradiciones con audiencias humanas y viceversa. Estos eventos, aunque pequeños, jugaron un papel importante en el cambio de percepciones en ambos lados, mostrando el terreno común de creatividad y expresión que trascendió los orígenes planetarios. Sin embargo, el camino hacia la paz no fue fácil. Había facciones en ambos lados que veían la creciente asociación con sospecha y miedo. Algunos habitantes de Alara no podían aceptar la idea de compartir su tecnología avanzada con una especie menos desarrollada, por temor a que comprometiera su superioridad. En la Tierra, grupos nacionalistas se manifestaron contra lo que consideraban una invasión extraterrestre, avivando el miedo y la desconfianza. A pesar de estos desafíos, Julia y Alara se mantuvieron firmes. Organizaron programas de extensión comunitaria, hablaron en foros y debates y abordaron las preocupaciones del público de manera transparente, esforzándose por disipar mitos y generar comprensión. A medida que el Centro de Investigación Conjunto se acercaba a su finalización, se celebró una ceremonia para celebrar este hito. Asistieron dignatarios de ambas especies, que marcaron el evento con discursos que resaltaron los logros y el futuro prometedor de esta alianza. Julia y Alara estaban una al lado de la otra mirando a la multitud. «¿Sabes?», le dijo Julia en voz baja a Alara mientras observaban la reunión mixta. «Esto realmente podría funcionar». Ayara asintió con los ojos brillantes. «Es solo el comienzo, Julia. Todavía tenemos mucho que aprender unos de otros». El evento terminó con la inauguración de una placa con palabras inscritas en lengua sumana y meledana en busca del conocimiento, en la esperanza de la paz. Esta ceremonia no significó el fin de sus pruebas, pero fue un faro de lo que se podía lograr cuando dos culturas muy diferentes eligieron el diálogo en lugar del conflicto. La delicada paz que habían tejido era frágil, pero contenía la promesa de un futuro mejor para ambos mundos. Los meses se convirtieron en años y el Centro de Investigación Conjunto floreció como símbolo de cooperación entre la Tierra
y la gente de Ayara. Lo que comenzó como un intercambio tentativo de ideas se convirtió en una asociación sólida, en la que ambas partes compartían avances innovadores en tecnología y ciencia. Julia y Dalara, que alguna vez fueron meros representantes de sus respectivas especies, se habían convertido en líderes de esta nueva relación interestelar. El centro de investigación, acertadamente llamado Unity Institute, se convirtió en un faro de innovación. Albergó a científicos, estudiantes y académicos de ambos planetas, fomentando una comunidad vibrante que exploró todo, desde la ingeniería cuántica hasta los estudios culturales. Las contribuciones del pueblo de Ayara habían conducido a avances significativos en energía limpia y ciencias médicas en la Tierra, mientras que el ingenio y la creatividad humanos abrieron nuevas vías de arte y filosofía para los visitantes. Julia asumió el papel de directora del instituto, y su experiencia en astrofísica resultó invaluable mientras navegaba por la compleja logística de administrar un centro que operaba con tecnología tanto humana como alienígena. Sus días los ocupaba la gestión de proyectos de investigación, la obtención de financiación y la promoción del trabajo del instituto ante un público a veces escéptico. Mientras tanto, Hilara se convirtió en embajadora no solo la obtención de financiación y la promoción del trabajo del instituto ante un público a veces escéptico. Mientras tanto, Hilara se convirtió en embajadora no solo de su gente en la Tierra, sino también de la Tierra en la comunidad interestelar. Su posición única y su comprensión de ambas culturas le permitieron negociar nuevos acuerdos que beneficiaron a ambas partes, incluido un tratado que protegía la autonomía de la Tierra al tiempo que permitía una afluencia de tecnología alienígena e influencia cultural. A medida que se acercaba el 5º aniversario del Unity Institute, Julia y Hilara organizaron una celebración que funcionaría como una conferencia sobre relaciones interplanetarias. Se invitó a asistir a dignatarios y líderes de toda la galaxia, mostrando el éxito de la Tierra y la gente de Alara como modelo de cooperación. Durante el evento, Julia pronunció un discurso de apertura y su mirada recorrió a la diversa audiencia. Hace 5 años estábamos al borde del conflicto, comenzó con voz firme y clara. En cambio, elegimos un camino de diálogo y respeto mutuo. El Unity Institute es un testimonio de lo que las civilizaciones pueden lograr cuando abrazan la diversidad y luchan por lograr la armonía. Hilara la siguió, hablando en su melodioso lenguaje, que ahora muchos entendían gracias a los dispositivos de traducción desarrollados en el instituto. Nuestra asociación nos ha enseñado el valor de la perspectiva y la fuerza que se encuentra en la unidad. Compartimos no solo conocimientos, sino también una visión. La visión de un universo donde la riqueza de la diversidad es la piedra angular del progreso. La conferencia finalizó con una serie de talleres y paneles en los que se discutieron futuras empresas cooperativas, incluidos planes para una misión de exploración conjunta al espacio más profundo. Más allá de estos logros formales, el vínculo entre Julia y Ayara se mantuvo fuerte. A menudo recordaban su primer encuentro en el desierto, maravillándose de lo lejos que habían llegado. Su amistad era un microcosmos de la integración más amplia que se producía a su alrededor. Una tarde tranquila, sentada en los jardines del Unity Institute, Julia miró las estrellas, ya no tan misteriosas pero aún inspiradoras. «Mira cuánto ha cambiado, Hilara, del miedo y la sospecha a esto». Hizo un gesto a su alrededor. Hilara sonrió y sus ojos reflejaron la luz de las estrellas. «Es un nuevo comienzo, Julia, tanto para nuestros pueblos como para nosotros. No solo hemos reparado heridas, hemos construido puentes». A medida que la noche avanzaba, se sentaron juntos en un cómodo silencio, contemplando el cielo. Las estrellas parecieron brillar más, tal vez un reflejo de la luz que ahora comparten dos mundos antes distantes, conectados por el poder duradero de la curiosidad, la empatía y la búsqueda incesante de la paz.